libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en tu nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Está en tu amor, hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Oh, te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. ¿Qué les parece si oramos? Hemos aprovechado esta mañana al máximo. Yo creo que el Señor a uno como lo ministra a través de la alabanza, ¿verdad? A través de la adoración y a través de la palabra. Así que les parece si ahí como está me acompaña y decimos: Señor, aquí está tu iglesia. Gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús para que nuestras mentes y nuestros corazones puedan estar atentos en el nombre de Jesús a lo que tú quieres decir a nuestras vidas, y que seas tú, Señor, en el nombre de Jesús, quitando todo distractor de nuestra mente para que podamos enfocarnos en aquello que tú quieres decir a nuestro corazón y que hará algo que va a generar una transformación. En el nombre de Jesús, si hay alguien, Señor, que de repente está incómodo mentalmente, de repente hay algo que le está angustiando, hay algo que le está robando la paz, hay algo que no lo deja estar tranquilo, oramos por esas vidas en el nombre de Jesús, para que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea en sus vidas en el nombre de Jesús. Que los cielos, como dice tu palabra, que los cielos, Señor, sean abiertos y que tu bendición sea manifiesta sobre CFI en este lugar y sobre CFI con aquellos que nos están siguiendo en las redes. Que los cielos sean abiertos en el nombre de Cristo Jesús. CFI dice: amén. Gloria al Señor. Dios es bueno. Démosle un aplauso al Señor, pues. Gloria al Señor. Dios es bueno y maravilloso. Bueno, yo estoy alegre de compartir la palabra. Y una de las cosas cuando meditaba en la oportunidad y el privilegio de hablar de la palabra del Señor es que esto es algo bien serio, ustedes. Esto es algo bien serio.
algunos dicen hablar sobre la Constitución de la República, hablar sobre la ley orgánica, hablar sobre estatutos, hablar sobre reglamentos, es importante socialmente, pero hablar sobre la palabra es otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque cuando la palabra está siendo tirada, cuando la palabra está siendo manifiesta, algo pasa en su vida y el Espíritu Santo obra y va convenciendo de pecado y de transformación. Por eso es que somos tan atacados mentalmente cuando estamos a punto de escuchar una palabra que puede transformar nuestras vidas. Y es allí cuando decimos: Señor, enfoca mi mente y abro mi corazón para ver qué es lo que tú quieres decirme. Como decía el pastor Alfredo, estamos iniciando esta serie, causa y efecto, lo que Dios puede provocar en su vida. Y hoy vamos a hablar bajo el tema un encuentro transformador. ¿Pueden repetirlo para que se nos quede? Un encuentro transformador. Y les doy una oportunidad a la cuenta de 3. 3. Esta gente está lista. Los que no están aquí, que nos están viendo en las redes sociales, ustedes se pierden algo especial cuando estamos en esta comunidad. Un encuentro transformador. Y bueno, vamos a hablar qué pasa antes de ser encontrados. Cuando somos encontrados, un encuentro disruptivo que ya les voy a explicar, y el efecto de un encuentro transformador en nuestras vidas. Y quiero iniciar con una imagen. Vamos a ver, ¿quién es esa persona? ¿Quién es? ¿Quién es Stephanie? Steve Jobs. Ajá, era, porque ya murió. Un hombre que fue un gran empresario y su nombre lo asociamos ¿a qué marca? Apple. Entonces este hombre, en pocas palabras, él logró mucho. Un hombre muy inteligente, con muchos recursos, pero en un momento de su vida, él se encontró con lo que muchos de nosotros nos vamos a encontrar, o todos nos vamos a encontrar, si no es que viene el Señor antes, con el final de nuestros días. Y este hombre, al encontrarse al final de su vida, a causa de una enfermedad de cáncer, él murió a los 56 años, dice que mencionan que él estaba en su cuarto de hospital y que él comenzó a escribir unas frases al analizar su vida. Y yo quiero leerles una parte de lo que este hombre escribió antes de morirse. Un hombre, pero ponga atención en esto, que lo escribió en lo natural, en su humanidad. He llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido símbolo de éxito. Sin embargo, aparte de mi trabajo, tengo muy pocas alegrías. Al fin y al cabo, la riqueza es solo un hecho al cual yo estoy acostumbrado. En este momento, acostado en una cama de hospital, me doy cuenta de que los elogios y las riquezas de las que estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. Interesante. Las cosas materiales perdidas se pueden recuperar, dijo él, pero hay una cosa que nunca se puede hallar cuando se pierde: la vida. ¿Usted se imagina cómo estaba este hombre? Cuando alguien entra en el quirófano se da cuenta de que hay un libro que aún no ha leído, el libro de la vida sana. Y él sigue hablando de su análisis reflexivo ante la nueva perspectiva que tiene de la vida. Y en eso que sigue él hablando, él menciona un reloj de $300 marca la misma hora que un reloj de $30. ¿Cuántos anda fósil? Ya le iban a hacer todas así, ¿verdad? Marca la misma hora que uno de 200 lempiras.
un coche de 150,000 dólares o de $30,000, es la misma carretera, la misma distancia y llegamos al mismo destino. En conclusión, el hombre al final de sus días se da cuenta de la esencia de las cosas y del valor que muchas veces les atribuimos a ellas. Y al final él concluye, yo les dejo ahí para que ustedes lo busquen si les interesa después. Así que espero que te des cuenta que tener amistades y viejos amigos, hermanos y hermanas con quien conversar, reír, hablar, cantar canciones, hablar de norte, sur, oeste o del cielo y la tierra, eso es la verdadera felicidad. Esa fue la conclusión de este hombre, que pareciera que fue la correcta, pero fue una conclusión hecha en lo natural, en su humanidad. Sin embargo, fíjense que les tengo otra. Hubo otro hombre también, que al final de sus días dijo unas palabras poderosas. Analizó su vida también, pero él vino y dio un discurso final, pero no lo hizo desde lo natural, lo hizo desde lo espiritual. Si eso fue bonito lo que dijo Steve Jobs y tiene mucha lógica, ¿verdad? Y mucha reflexión para nuestras vidas, cae en una frase como algo positivo, algo bien humanista, porque está dicho en lo natural. Pero quiero contarles lo que un gran hombre de Dios, por el cual también el evangelio fue esparcido en la tierra y también hemos sido alcanzados, dijo al final de sus días. Y lo vamos comparando, vaya pensando usted. Dijo: he luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Sé que Dios es un juez justo, que cuando juzgue a todos me dará una corona como premio a mi obediencia. Y no solo a mí me la dará, sino también a todos los que esperan y ansían su regreso. ¿Me dicen amén? Eso lo dijo el apóstol Pablo finalizando su ministerio. Y él también reflexionó, no solo Steve Jobs, él también reflexionó y dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:17, pero el Señor sí me ayudó y me dio fuerzas, de modo que pude llevar a cabo la predicación del mensaje de salvación y hacer que lo oyeran todos los paganos o inconversos. Así el Señor me libró de la boca del león y me librará de todo mal y me salvará, llevándome a su reino celestial. Gloria a Él para siempre. Amén. Démosle el aplauso al Señor. Miren qué interesante. Dos hombres que ya murieron que reflexionaban sobre el final de sus días. Pero este último reflexionó desde el Espíritu y en el Espíritu. ¿Qué hizo que este hombre al final de sus días pudiera decir: he luchado por obedecer a Dios? ¿Cuántos de aquí estamos luchando por obedecer a Dios? A cada instante es una lucha diaria. Hay días que ganamos, otros días medio perdemos, pero ni modo, hay que avanzar. Pero él decía: he luchado por obedecer a Dios en todo, no solo en una parte de mi vida, y lo he logrado y he llegado a la meta. ¿Qué hizo que este hombre llegara a esa meta? Cuando estamos hablando de Pablo en ese momento, Pablo ya había hecho viajes misioneros, ya había escrito varias cartas o varios libros de la Biblia. Ya había evangelizado en muchos lugares, ya había padecido por el evangelio, ya había visto dones maravillosos de sanidades,
ya había hecho ministerio y había caminado miles de kilómetros por causa de llevar el evangelio. Ya se había parado ante multitudes y aún ante pocos, y estaba en un nivel espiritual alto, porque había pasado algo en él. ¿Cuántos quisiéramos terminar así nuestros días? ¿Cuántos queremos terminar así nuestros días? Decir, estoy llegando o he llegado a la meta que yo tenía. Y en todo el Señor me ayudó. Para que esto sucediera, en la vida del apóstol Pablo pasó algo. Hubo un encuentro transformador. Hubo un encuentro transformador. ¿Cuántos de nosotros queremos un encuentro transformador? Un encuentro con el Señor que transforme mi manera de pensar, mi manera de sentir y mi manera de llevar la vida. Ahí está el desafío. Ahí está el desafío. Y de esto vamos a hablar entonces en esta mañana. De cómo nosotros podemos tener ese encuentro transformador. Y nuestro primer punto es, antes de ser encontrado, ¿sabe que usted, si yo les preguntara aquí, ¿quién es opcional que quieran levantar la mano? ¿Quiénes de aquí han pasado situaciones difíciles en la vida? Difíciles, que hay cosas que son difíciles. Hasta los pies levantan unos por ahí. Y muchas veces, cuando venimos al Señor, pensamos que, como escuchamos que la Biblia dice que todo lo hace nuevo, creemos que todo aquello que hemos vivido, como que no se va a ocupar. Y sabe que sí, todo lo que usted ha vivido antes de tener un encuentro transformador con el Señor es necesario. Dice la palabra que el apóstol Pablo creció y desde él muy pequeño fue instruido en la palabra del Señor. Fue un hombre instruido en ciencia, en conocimiento. Era casi contemporáneo de Jesús. Por un lado estaba Jesús naciendo y desarrollando su ministerio, y por el otro lado estaba Pablo creciendo como otro mortal como nosotros. Y él creció y fue un hombre muy preparado. Nosotros ya le hemos estudiado. Un hombre que tenía formación teológica, era fariseo. Ustedes ya saben que era un fariseo. Si no lo dejamos para estudiar un miércoles, ¿verdad, Pastor Alfredo? Pero era un hombre que tenía formación teológica, un hombre que tenía formación filosófica, un hombre que sabía de leyes en aquel momento, era un hombre que sabía de cuestiones mercantiles y aparte era un lingüista. No solo hablaba un idioma, hablaba griego, latín, hebreo y arameo, o sea que el tipo era alguien completísimo. Fue formado y aprendió. Y el hombre desde pequeño desarrolló algo, él desarrolló un celo por el Señor. Por eso es que cuando él va creciendo y se va formando con todas esas cosas, él se hace fariseo y él defendía su religión. Y cuando el hombre escucha que por allí se están levantando unos que le decían seguidores del camino, ¿quiénes eran los seguidores del camino? ¿Quién es el camino? Cristo, Él es el camino. Entonces estaban levantando algunos seguidores del camino. A Pablo no le gustaba, porque Pablo, aparte de tener todo ese gran perfil, que hoy diríamos eso, tiene un buen perfil profesional, ¿verdad? Se mueve en todas las áreas. El hombre también era perseguidor de la iglesia. Vamos a avanzar. Quiero ver qué versículo tenemos acá. Miren qué interesante. Dice
porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Está hablando de él antes de tener un encuentro con el Señor. Era un perseguidor de la iglesia y era algo, no así nomás, como simplemente no me caen bien esos seguidores del camino. Era algo extremo en el hombre, a tal grado que él se había ido donde las autoridades en aquel momento y tenía cartas que le autorizaban que él podía perseguir la iglesia. Y la iglesia no estaba así como nosotros estamos hoy en CFI. Estaban en casas, adoraban a Dios en casa y de repente se abría la puerta y ¿quién aparecía? Y aparecía Pablo, Saulo de Tarso, y abría y los agarraba del pelo y los sacaba arrastrados y se los llevaba bien macaneados por causa del evangelio. Este era ese hombre. Él dice: yo soy judío, nací en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia. Ella la empieza a hablar y dice: antes buscaba por todas partes a los seguidores del Señor para matarlos, a muchos de ellos, hombres y mujeres, los atrapé y los metí en la cárcel. El tipo era enfocado en aquellas cosas que se proponía. Ese era él, era un perseguidor de la iglesia. Y usted me podrá decir: pero yo hoy en día no soy perseguidor de la iglesia. Cuando nosotros hacemos cosas, situaciones, acciones que van en contra del principio bíblico, no estamos siendo parte de ese camino. No estamos siendo parte de ese camino. No estamos edificando, por lo tanto estamos en el otro bando. Y esto es lo que estaba viviendo Pablo. Sin embargo, aun con todo eso que él tenía, Dios había puesto sus ojos en él, lo había marcado y había un propósito para la vida de él. Hasta ese momento, si nosotros lo evaluáramos así, diríamos: Pablo era buena persona. Hasta ese momento, antes de ese encuentro, este hombre era una buena persona. No era buena persona. Usted y yo somos buenas personas. Así le hacen, ese es un sí ni no. Como mi hija cuando se confunde dice mapi en lugar de papi o mami, mapi. Era merecedor ese hombre de ser utilizado y ser lleno de la presencia del Señor para ir y orar por enfermos y que estos se sanaran, para ir y ser inspirado en el Espíritu y escribir palabra de Dios que cientos de años después está un grupo leyéndola y está también siendo inspirado a través del Espíritu Santo por el testimonio de este hombre. Era merecedor. No era merecedor, pero aquí vemos la gracia en acción. Así que todo lo que tú puedas vivir antes de encontrarte con el Señor, cuando tú vienes aquí, se te está predicando esta palabra, muchos no lo aceptan y no se comprometen con el Señor porque dicen: no lo merezco, tengo miedo, yo hice esto, yo hice lo otro, y están anclados en un pasado de sus vidas. Usted no está aquí de gusto. Usted no está aquí por casualidad. Y esta no es una frase trillada. Es que el Señor tiene propósitos de gloria para con aquellos con los que se encuentra. Así que si ha tenido vivencias que son difíciles, si ha tenido experiencias que son complicadas, si ha hecho cosas que da pena contarlas, que ni siquiera quiere acordarse porque le genera vergüenza, culpa o ansiedad, todo eso
al encontrarse con el Señor, va a ser transformado y usted lo va a ver desde otra perspectiva. Lo va a ver desde otra perspectiva. Y eso pasa cuando hay un encuentro con el Señor. Y ese es el siguiente punto que les quiero leer. Un encuentro disruptivo, donde se rompen las creencias y se activan los sentidos espirituales y la regeneración. Sara, ¿pero qué es eso de disruptivo? ¿Qué es eso? Un encuentro disruptivo. Algo disruptivo es cuando algo se rompe de golpe, cuando es tan inesperado. Dice la palabra que este hombre andaba persiguiendo a los cristianos de aquel momento. Y en cierta oportunidad este hombre iba por un camino y él no iba solo, iba acompañado. Y hay una palabra que me encanta y dice que de repente, ¿cuántos pueden repetir esa palabra conmigo? Y de repente el hombre iba en busca de cristianos porque era como el cazador de los cristianos en ese momento. Sálvese quien pueda si caía en las manos de él. Y en ese andar de él, de repente el Señor se manifiesta y dice que fue como una gran luz, que él, si andaba en caballo, cayó del caballo, tirado en el suelo. Fue algo disruptivo, algo de la nada, algo que vino a romper con toda la filosofía que este hombre traía, toda su forma de pensar y toda su forma de llevar su vida. En ese momento se rompió. En ese momento su esquema religioso se rompió. En ese momento su autoconcepto se rompió. En ese momento su visión de futuro se rompió, porque vino el Señor y metió mano y dijo: aquí las cosas se van a hacer según mi voluntad. De esos encuentros está necesitada hoy nuestra sociedad, de gente que tenga encuentros disruptivos, transformadores en el Señor. Dice en Hechos 22:6, todavía estábamos en el camino, ya muy cerca de Damasco, cuando de repente, como a las 12 del día, vino del cielo una fuerte luz y todo a mi alrededor se iluminó, dice Pablo. Caí al suelo y escuché una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo se levantó de tierra y abrió los ojos. ¿Y qué pasó allí? Y dice que no veía. Él abrió los ojos y no miraba a nadie. Así que lo tuvieron que agarrar de la mano. Se fueron a Damasco y él estuvo en una casa 3 días. Y estuvo allí y no comió ni bebió nada. El hombre entró en un reposo absoluto. Primero aquí dice la palabra que vino del cielo una fuerte luz. Va a haber un momento en su vida, si usted no se ha encontrado con el Señor de corazón, o al que nos está escuchando, va a haber un momento en tu vida que va a venir el Señor y va a romper los moldes y los esquemas que uno trae. Porque necesitamos a veces dejar atrás muchas creencias y muchas formas de pensar que lo único que hacen en nuestra vida es limitarnos, que lo único que hacen es atarnos y tenernos allí y no poder disfrutar de la plenitud, la gracia y el favor de Dios en nosotros. Así que dice, vino. Y algo interesante que a mí me causó impacto es que dice que caí al suelo. Hermano Pastor Alfredo, ya que estaba parado, venga. Imagina que usted viene caminando y cae. Y hágalo. 1, 2, 3, cae. Cae de verdad, pastor. ¿Cuál es la postura cuando uno cae? Queda allí tirado en el suelo.
¿Sabe qué significa eso? Es aprender humildad. El tipo venía con su estilo de vida y cuando tiene ese encuentro con el Señor, lo primero que pasa es que él cayó y cayó al suelo. A mí esto me da esa interpretación y eso, Sara. A veces yo toco vidas y la gente cree que te voy a tocar y de un solo te voy a lanzar al estrellato. Te voy a tocar y te voy a procesar para que aprendas a depender de mí y encontrarte conmigo. Así que cae al suelo. Y lo otro es que cuando eso pasa, se activan nuestros sentidos espirituales. ¿Cuáles son los 5 sentidos que tenemos nosotros? ¿Cuáles son los 5 sentidos que tenemos? 4 son o 3, dicen. No me preocupen. Es que hay unos que dicen después del COVID perdimos el olfato, dicen. Ahora solo hay 4. El detalle es aquí que cuando este hombre se ha encontrado con el Señor, se activaron sus sentidos espirituales. Porque el tipo era inteligente y, como dicen por allí, era águila para identificar cristianos y ponerlos quietos. Pero el Señor se encuentra con él y lo primero es que le dice: hay alguien más grande que tú, hay alguien más grande que la ley, y es el Señor y es su gracia. ¿Y cómo activó el Señor los sentidos espirituales en el apóstol Pablo? Lo primero es que queda ciego. Óigame, cierre sus ojos, tóquese la cabeza, toque al hermano que está adelante. Ahí hay más miedo, porque no estamos viendo y no sabemos bien qué vamos a tocar. Entonces el hombre queda ciego y se lo llevan y está 3 días encerrado y no come y no habla con nadie y está en intimidad. En esos 3 días hubo un encuentro transformador en este hombre. En esos 3 días, cuando él dejó de mirar lo natural, que sus ojos de este cuerpo se cerraron, abrió sus ojos espirituales y comenzó a ver cosas del Señor. Nosotros necesitamos activar esos sentidos espirituales a través de ese encuentro transformador con el Señor. ¿Cuántas veces hemos necesitado tomar decisiones específicas, pero no hemos visto en lo espiritual, pero no hemos oído en lo espiritual, pero no hemos palpado y no hemos sentido en lo espiritual, porque estamos haciendo análisis desde nuestra carne? En ese encuentro transformador, a este hombre le pasó eso. Cae al suelo y escucha a Dios. Escucha a Dios y no cuestiona a Dios. Usted se va y estudia esto en su casa. El hombre, cuando le dice el Señor: ¿por qué me persigues?, el hombre no comienza donde se estaba encontrando con Dios, y sus creencias, sus pensamientos fueron transformados. ¿Por qué en ocasiones nosotros no avanzamos como debemos de avanzar, iglesia? Porque nos hace falta ese encuentro transformador, ese encuentro donde ya dejemos atrás ese modelo del viejo hombre, ese pensamiento del viejo hombre. Ya saben la historia, cómo después otro hombre de Dios llega donde está Paulo, en esa casa, ora por él y él recobra la vista. Y eso fue el comenzar de uno de los ministerios más poderosos que ha habido y que habrá sobre la faz de la tierra.
así comenzó, con un encuentro disruptivo, con un encuentro transformador. ¿Qué pasa cuando nosotros nos caemos? ¿Quiénes tienen niños pequeñitos aquí? Levanten la mano que no vamos a bajar puntos, dice. Ahí está la evidencia. Cuando el niño va corriendo y uno a veces tira profecía, te vas a caer, no brinca por ahí que te vas a caer, y bueno, él atiende a la profecía tirada, entonces, ¿qué pasó? Se cae el cipotillo. Pero también ahí estamos nosotros, ¿y qué decimos? Quédese ahí llorando, deje que se le salga toda la sangre, ahí quédese. Y vuélvase a caer si quiere. No, no le decimos, hay uno que sí dice eso. No decimos eso. Inmediatamente, ni lo pensamos, le decimos, levántese. Levántese. Y si no, y si somos mamás sobre, ultra, recontra, mega, protectora, corremos y le levantamos, mi amor, ¿qué le pasó? Que aquí, que allá, y le sobamos. Este hombre, cuando cayó y fue tocado por el Señor y tuvo ese encuentro y esa experiencia tan profunda, no se quedó allí. Fue levantado y fue transformado y fue procesado por el Señor. Así que ¿cuántos hemos caído? ¿Cuántos hemos caído en algunas situaciones? No se quede allí. La mano del Señor está para levantarle, para encontrarse con usted, aun cuando hay caída, para levantarle y cambiar esas creencias y esos pensamientos y llevarle a lo que realmente usted debe de ser y debe de moverse. A ser la persona que quiere su esposa y su esposo, no. A ser la persona que quiere sus papás, no. A ser la persona que Cristo quiere que sea. A ser la persona que Cristo quiere que sea. Amén. Le dice a Ananías cuando lo visitó, enviado por el Señor para que este hombre recuperara su vista, que la iba a necesitar para hacer todos esos viajes misioneros y para escribir todas esas cartas maravillosas que están en esta Biblia. Le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. El Señor le fue y le confirmó el llamado. En medio de ese encuentro, el Señor se presenta a nuestras vidas hoy y nos dice, yo les he escogido. ¿Cuántos pueden creer eso en su corazón? El Señor a mí me ha escogido. ¿Puede creer eso en su corazón? Así como es usted. Porque Él mira en lo que usted se va a convertir, lo que Él puede hacer en usted. Y con todo lo que usted siente, ¿cuántos podemos decir? El Señor me ha escogido. El Señor me ha escogido a través de ese encuentro transformador. Y no solo se queda allí la cosa. Aparte de tener ese encuentro, hubo una transformación poderosa en el apóstol Pablo, que nosotros la leemos en toda la Escritura. Hay una redefinición del propósito de vida. Pablo, antes de encontrarse con el Señor, él quizás creía, soy una persona que se está convirtiendo en un gran erudito, un fariseo, una persona con cierta posición social y una persona defensora de la doctrina. Él tenía ese propósito de vida, pero cuando se encontró con el Señor, eso cambió. Muchos a veces no sabemos cuál es el propósito de nuestras vidas. Y leemos muchos libros de automotivación que a mí en lo particular me gustan. Seguimos influencers que hablan de motivación y andamos en busca de experiencias nuevas. Hay gente que, bueno, hay unos que buscan nuevas prácticas religiosas, nuevas técnicas, meditaciones, nuevos rituales, etcétera, porque andan en esa búsqueda de ese propósito de vida. ¿Sabe dónde encuentra usted el propósito de vida? Cuando tiene ese encuentro transformador con el Señor, usted descubre por qué está en esta tierra y para qué. Y ahí es cuando se somete al Señor.
Así que el efecto de ese encuentro fue una transformación constante. ¿Cuántos podemos decir la palabra constante? Constante. Dice la palabra que las misericordias de Dios son nuevas los primeros 2 años en que usted le conoce. Hay unos dicen, híjole, me faltan 2 semanas. Hasta ahí. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Y qué son las misericordias? Las bondades, las bendiciones, el favor de Dios. Es nuevo. El efecto de un encuentro con el Señor es una transformación constante, un cambio continuo, un crecimiento continuo. ¿A cuántos le gustan las plantas? A Ronnie le gustan las plantas, dice. Ustedes se han fijado que qué emoción cuando uno tiene las primeras y vienen las primeras rosas, pero rápido florece y de ahí se marchita, tienen su tiempo. Pero resulta que a los días vienen las hojitas rojas, que son señal de ¿qué? Que va a venir un nuevo capullo. Porque allí hay algo constante. No solo es que fue una vez y hasta allí hubo la experiencia. En el Señor
disciplinas. Cuando usted se vaya y estudia la historia o la biografía de Pablo, ve que no fue así. Pasaron muchos años para que este hombre se sentara y comenzara a escribir en el Espíritu lo que hoy leemos aquí en la palabra. A veces, el encuentro transformador con el Señor es el primer paso, pero necesitamos seguir el proceso de afirmarnos en el Señor. Y a algunos no nos gusta eso. Cuando ya viene la parte del proceso, nos vemos, Señor, vuelvo luego. No retroceda. El mismo apóstol Pablo dice, nosotros no somos de los que retroceden, somos de los que avanzamos para la preservación del alma. Así que usted es de los que avanza. Sara, pero no tengo fuerzas. El Señor es su fuerza. El Señor está con usted. Él es su fuerza. Y Él activa sus sentidos espirituales para que entienda y comprenda la magnitud y el poder del amor de Dios que está con usted hoy, mañana y siempre. Así de sencillo. El Señor es maravilloso. Y pasan los años. Y yo quiero invitarle a que piense que el encontrarnos con el Señor es maravilloso. Pero mantener la fe lleva disciplina y lleva trabajo. Mantener la fe lleva disciplina y lleva trabajo. ¿Sabe qué vivió el apóstol Pablo después de ese encuentro sobrenatural y disruptivo en su vida? Dice la palabra, recibí azotes sin números. Está en 2 Corintios 11. Ese no lo incluí, ¿verdad? Recibí azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. Vaya contando usted si a usted lo han azotado, ya estuvo en la cárcel. Vaya contando. Hay unos que dicen que sí. Bueno, imagínese. Lo voy a volver a leer para que a ver si no se ajustan los dedos. En azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte. ¿Ya me da cuenta? De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. Algunos la mamá lo castigaba y le tiraba esa, pero esa no la cuenten. 3 veces, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Es que el tipo, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Una película de ciencia ficción de Hollywood es nada para todo lo que vivió este tipo de extremo. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro de falsos hermanos. Unos le hicieron así, aquí no. En trabajo o trabajado, fatiga, desvelos, amén, Miriam, desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se golpea cada día, la preocupación por todas las iglesias. Nos quedamos, pero no hay comparación con lo que vivió este hombre. Eso lo vivió después de un encuentro transformador. A veces yo a la primera, si con los desvelos ya no aguantaba. Todo lo que vivió él y se mantuvo allí firme. Y recuerdan con el versículo que inicié leyendo de él, pero él dijo, en todo el Señor me ha ayudado. En todo el Señor me ha ayudado. Y hoy nosotros podemos decir, en todo el Señor nos va a ayudar. En todo el Señor nos va a ayudar. Vamos a la cuenta de 6. En todo el Señor nos va a ayudar. Amén y amén a esa palabra. Hermanos, no tengamos miedo
de entregarnos y comprometernos con el Señor. No tengamos miedo. Hay gente que tiene miedo, pastor, a comprometerse con el Señor. Amén, Liz. A veces tenemos miedo. No tenga miedo de encontrarse con el Señor. Y si es sobrenatural, pues que sea sobrenatural. Y si es algo totalmente espiritual, es que así tiene que ser. Esa es la señal de que te estás encontrando con el Señor. Y si quedo mudo y ciego, pero vas a ver cosas gloriosas en el Espíritu. Iglesia, el Señor quiere encontrarse con nosotros. Iglesia, el Señor quiere generar un encuentro transformador en nuestras vidas. Un encuentro donde cambie nuestra mente de tal manera que cuando vengan los desiertos, que cuando vengan los ríos, que cuando venga el naufragio, que cuando venga el desierto, la soledad, la angustia, el desvelo o la falsedad de otros, te mantenga firme porque tuviste un encuentro transformador con el Señor. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en tu nombre. Yo he vencido.